El primero de los puntos del orden del día es un debate agrupado del Grupo Parlamentario Podemos, Izquierda Unida, el Grupo Parlamentario Podemos y el Partido Socialista, referido a que informe la señora consejera sobre la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar el debate del nuevo sistema de financiación autonómica. Tiene la palabra la señora. Pues muchas gracias, presidente, y buenos días, señorías, señoras y señores diputados, y rogándole al señor presidente que aproximadamente 2 minutos antes de finalizar el tiempo me dé el aviso para que pueda concluir en ese marco mi intervención. Efectivamente, comparezco a petición de ambos grupos parlamentarios para informar sobre el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Se entiende que una previsión que tenía el Gobierno de Andalucía, que supondría el pistoletazo de salida en el inicio de la negociación entre comunidades autónomas y Gobierno de España, una reforma que se tenía que haber producido ya hace tiempo, sobre todo si se hubiera respetado lo establecido en la LOCA en cuanto a su previsión quinquenal, y que, saben sus señorías, que comprometió en 2017 la Conferencia de Presidentes y que posteriormente el propio presidente del Gobierno, a la presidenta de la Junta de Andalucía, también comprometió su celebración a lo largo de este mes de mayo, que ya está en el último día para finalizar, o a principio del mes de junio. Y saben sus señorías que en multitud de ocasiones me han escuchado en esta Cámara y en los medios de comunicación urgir a la presentación de una propuesta de reforma por parte del Ministerio y, por tanto, la posterior inmediata convocatoria del Consejo de Política Fiscal para su discusión, pero el hecho cierto es que a fecha de hoy, 30 de mayo, no se ha cumplido con la palabra comprometida. No tenemos fecha de convocatoria ni de celebración del Consejo de Política Fiscal y, por tanto, no hay ninguna previsión en el horizonte que nos permita comprobar o, sobre todo, nos permita tener la certeza de que el Gobierno del señor Rajoy va a cumplir con la palabra dada. De hecho, señoría, yo creo que todo lo contrario. Durante todo el mes de mayo, incluso previo a los acontecimientos políticos recientes que han surgido en nuestro país, en todo momento he querido denunciar que el Gobierno no tenía ninguna prisa en la reforma del modelo de financiación. No hace falta ser muy avispado para poder llegar a esta conclusión, porque el Partido Popular ha pactado en el año 2018 un presupuesto que no tiene credibilidad ni para la Comisión Europea ni para la EIREF, entre otras cuestiones, porque entre sus objetivos, entre su arquitectura, se va a incumplir con los objetivos de déficit que se tienen que marcar a la Administración central. Saben ustedes que también venimos trasladando desde hace ya tiempo que el Gobierno de España, desde que gobierna el señor Rajoy, nunca ha cumplido como Administración General del Estado con el objetivo de déficit. Una situación que es bastante paradójica si tenemos en cuenta que se quiere esgrimir ese esfuerzo y esa gestión que se hace por parte del Ejecutivo como una muestra de milagro económico, de buena gestión. Todo lo contrario, nunca cumplió el Gobierno de España con el objetivo de déficit. Las cuentas públicas que presenta Europa, según los propios informes que vienen de estos órganos, vuelve a incumplir con el objetivo de déficit y, por tanto, necesita el dinero del superávit de corporaciones locales, de los ayuntamientos, necesita el saldo que le está generando comunidades autónomas y no hay ninguna intención de ser capaz de compartir una mayor participación de las comunidades en los recursos que en este momento se destinan al modelo de financiación autonómica. De hecho, yo creo que todo queda en papel mojado por el hecho de que el Gobierno del señor Rajoy, en concreto el señor Montoro, saben perfectamente que cualquier reforma pasa por una suficiencia del sistema, lo que significa, para que nos entienda todo el mundo, que el Gobierno de España tiene que aportar un mayor volumen de recursos a la cesta de reparto de comunidades autónomas y, a debida cuenta de que ni siquiera con los recursos que actualmente cuentan son capaces de configurar un presupuesto que respete las reglas de estabilidad, pues a poco que se miren los datos se puede llegar a la conclusión que yo misma llego de que el Gobierno durante el año 18 no va a tener ningún interés en que se provoque esa reforma
y ni siquiera, si me apuran por el tiempo que corre, no va a estar en condiciones, no va a querer que en el año 19 tampoco se inicie el nuevo curso político con la reforma del sistema de financiación. Eso a pesar de las palabras dadas en diferentes ocasiones y de la falsa apariencia que también estoy trasladando en las comparecencias públicas que el Gobierno quiere dar, yo creo que con pocos resultados, de que sí quiere o de que sí está empeñado en una reforma del modelo. Les voy a contar lo que pasó la semana pasada, cuando estábamos esperando la propuesta que el Ministerio tenía que hacer pública del nuevo modelo. Se nos remitió un documento, desde nuestro punto de vista, de manera absoluta decepcionante, que no solo pone en la mesa un libro de actas para su discusión, no es un texto sobre el que se pueda partir de algo articulado que permita un avance sobre lo que ya se conocía de los informes de expertos o de cualquier otra aportación, incluso la propia del Parlamento andaluz, que se había hecho a este debate, sino que ni siquiera es la síntesis de los debates que se celebraron en el seno del Comité Técnico Permanente de Evaluación del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Les recuerdo que este Comité Técnico es el segundo grupo técnico que convoca el Gobierno de España en esta metodología al infinito que ha puesto en marcha para demorar la discusión política sobre el modelo de reparto, los recursos que tiene que contar el Estado del Bienestar, en definitiva, los temas gordos, nucleares del modelo de financiación. Les recuerdo que el comité venía expresando las opiniones de las distintas comunidades autónomas sobre el informe de expertos del pasado verano. Verán ustedes que del informe de expertos hablamos de otro comité que elabora y que evalúa lo que dice el informe de expertos. Luego, seguro que a alguien se le ocurre hacer otro nuevo comité para que evalúe lo segundo que... Bueno, es una estrategia que todos los que llevamos tiempo en la vida política somos capaces perfectamente de vislumbrar, que es deliberada, de entretenimiento de la situación, para no dar la apariencia de parálisis, que es la realidad de lo que ocurre con este tema, y por otra parte, para que no se avance. Esto de que habitualmente se dice, si quieren ustedes no avanzar, constituyan 20 comisiones para poder entender de esta materia. No obstante eso, la Comunidad Autónoma de Andalucía ha participado en todas las reuniones y tenía la esperanza de que de los trabajos de este grupo técnico se pudiera redactar por parte del Gobierno de España una propuesta que evidentemente no tenía que ser definitiva, una propuesta que era la opinión de quien tiene que liderar este debate, como es el Gobierno elegido democráticamente por los ciudadanos, el Gobierno español, una vez escuchadas las comunidades autónomas, intentando en su propuesta, si inteligentemente quería avanzar, recoger la mayoría de las opiniones que se expresen por parte de las comunidades autónomas, pero el documento que se ha remitido no es nada de esto que les estoy contando, no es una propuesta sobre la reforma de la financiación autonómica. Fíjense que ni siquiera recoge los consensos que se habían alcanzado en el comité de expertos y en el comité técnico y, por supuesto, no se pronuncia sobre las debilidades del actual modelo. Me temo que no se quiere concluir, no se quiere presentar la propuesta simplemente porque no se quiere avanzar. No hay mejor manera de no avanzar que sin poner encima de la mesa documentos al debate y a la discusión que nos permitan a los demás, a todos los que intervenimos en esta cuestión, expresar qué cosas coincidimos, qué cosas no, y someterla pues a lo que se somete normalmente la democracia, que es al consenso o a la votación en aquellos casos donde el consenso no lo hace posible. Pero esto no es una opinión de la Comunidad Autónoma de Andalucía, porque tengamos una opinión sesgada. Es que es compartida con, por ejemplo, Castilla y León. El presidente de Castilla y León, nada sospechoso de confrontar con el Gobierno de España, pertenece al mismo partido político que sustenta al Gobierno de España, ha calificado el texto de decesión sobre decesión, dice que no introduce ninguna novedad, que no soluciona los problemas de fondo y que el proceso de reforma tenía que haber comenzado hace 1 año y medio. También la propia consejera de esa comunidad ha dicho que el Ministerio está mareando la perdiz, que es una expresión que yo misma utilicé hace escasamente algunas semanas, pretendiendo dar la impresión de que avanza, cuando en realidad seguimos igual. Insisto en que no son palabras solo de esta consejera, sino que son también utilizadas por comunidades autónomas que están gobernadas por la misma fuerza política que sustenta el Ejecutivo del señor Rajoy. Seguimos en la casilla de salida después de tantos meses y lo peor, señorías, es que cunde entre las personas que participan en este debate la sensación
de que este trabajo y el esfuerzo que se ha realizado no ha servido absolutamente para nada y que ha sido una tomadura de pelo en toda regla. De hecho, nosotros consideramos, y así lo hemos trasladado en todas las ocasiones que hemos tenido la posibilidad de expresar nuestra opinión, que el Ministerio de Hacienda tiene que liderar el debate, tiene que ejercer su responsabilidad y tiene que presentar una propuesta sobre la que se pueda discutir. Una propuesta que recoja la necesidad o no, según el Gobierno de España, de incorporar 16.000 millones a la bolsa común, o 20.000, o los que el Gobierno de España entienda que tasa la insuficiencia de los recursos que forman parte del sistema de financiación. Tiene que adoptar una propuesta que plantee si la población ajustada sigue criterios que para el Gobierno de España son criterios de igualdad, si cree o no que tiene que incorporarse la tasa de paro, el nivel de renta o la población juvenil para poder asignar los recursos en base a población ajustada, si los recursos tienen que dirigirse o no en una nivelación total a financiar los servicios no esenciales, si se va a producir armonización de los tributos cedidos, si se va a reestructurar la deuda. Bueno, lo que viene siendo el debate, que tampoco estamos pidiendo que hable de nada que no sea lo que forma parte del debate nuclear sobre el modelo de financiación. Les tengo que decir que no hay una postura explícita sobre estas cuestiones en relación con lo que se ha discutido en el Comité Técnico, es decir, el Gobierno de España lo único que hace es remitir cuestiones relativas a lo que yo llamo un libro de actas, que ni siquiera recoge, según las personas que han participado de Andalucía, con exactitud lo que en las reuniones se ha planteado. Por tanto, la primera decepción, de manera resumida, surge al comprobar que el Gobierno ni siquiera evidencia el desequilibrio vertical que existe entre Administración y comunidades autónomas, no se hace eco de las múltiples evidencias técnicas que han manifestado expertos y comunidades autónomas y, por tanto, no habla de cuál es la insuficiencia de recursos o la suficiencia que, a su juicio, tiene en este momento el modelo y, por tanto, lo deja caer, cuando ese no fue el planteamiento del Comité Técnico, a que esto tenía que formar parte del debate político. Nos ha fastidiado, evidentemente, pues esto es lo que estamos diciendo desde el primer momento, que tiene que formar parte del debate político y de la sostenibilidad del estado del bienestar. No, desde luego, puede tener una ocurrencia el Gobierno de España de querer ahora poner en marcha grupos de trabajo relativos a cómo se tiene que evolucionar el estado del bienestar para seguir años y años discutiendo sobre una cuestión que es el día a día de los ciudadanos. No hay propuestas sobre la suficiencia o la necesidad de esa mayor dotación de la bolsa común. No existe en el documento que se nos ha enviado para su argumentación. Junto a ello, la posición mayoritaria de las comunidades autónomas era favorable a tasar esa insuficiencia de recursos, además a una nivelación total, y no existe en el documento la expresión de este consenso que sí se alcanzó por parte de las comunidades autónomas. Por otro lado, se descarta, parece que en el documento, eso sí, un tramo colegiado en IVA en impuestos especiales, pero no se recoge ninguna propuesta de cómo van a participar las comunidades autónomas de la mayor recaudación o de la toma de decisiones sobre los tributos que le afectan directamente. En población ajustada se rechazan variables como la consideración de tramos de edad, tampoco lo deja claro, simplemente se deja caer en el documento que parece que no estarían muy por la labor de incluir elementos como dependencia o tasa de paro, desde el punto de vista que recoge el documento, entendiendo que los sistemas estadísticos no están finos, no entiendo la expresión, el sistema de la dependencia que financia el Gobierno de España en una parte mínima, pero que tiene un sistema de registro desde su creación en donde se recogen el número de dependientes, o sea, no se entiende nada de lo que están hablando de población ajustada, y numerosas objeciones que plantea el documento sobre las entregas a cuenta, sobre la armonización de los tributos cedidos. En definitiva, señorías, nada nuevo sobre el horizonte después de todos los meses que venimos trabajando personas expertas en esta materia. Nosotros desde Andalucía esta misma semana hemos remitido al Ministerio el documento con observaciones a este informe en el que se han realizado todas estas precisiones para adecuarlo a lo que mejor expresó el comité y tras ello parece que está previsto que las comunidades autónomas elaboren nuevos textos que volverían a discutirse en el Comité Técnico de Evaluación.
papeles, más papeles, reuniones, otra reunión, sin que en ningún momento se coja el liderazgo de este tema por parte del Gobierno de España. Yo les tengo que decir que la metodología que el Gobierno de España ha elegido para empezar este debate, a ojo de cualquier persona que lleve tiempo trabajando en el liderazgo de equipo y en el consenso, me da igual de qué tipo, en consenso con comunidades, con agentes sociales, es una metodología cuyo único objetivo es marear la perdiz para que no perdamos en múltiples reuniones y falsa apariencia de documentos que no dicen nada sin que se articule una propuesta que se pueda llevar a cabo. Y todo ello, además, señoría, teniendo en claro que el Comité Técnico, según ha trasladado el Gobierno de España, el sistema de votación, y esto es muy importante, que va a adoptar, si es que al final se vota algo, porque tampoco sabemos si es que este documento, un barbecho, se quiere elevar al Consejo de Política Fiscal, lo cual no serviría para nada, porque el Consejo de Política Fiscal no tendría nada concreto de lo que partir. El sistema de votación se ha trasladado el mismo que tiene el Consejo de Política Fiscal, que recuerdan su señoría que bastaría con que el Gobierno de España, con su ponderación de voto y una comunidad autónoma, decantaran el documento en un sentido. O dicho de otra manera, el Comité Técnico no es un comité de consenso, es un comité que, insisto, está diseñado para seguir hablando con esa apariencia y que al final, si de ahí saliera una propuesta, bastaría que una comunidad autónoma se sumara a una propuesta del Gobierno de España para elevar un documento, fuera o no un documento propuesta. Con lo cual, les tengo que decir, para mi sorpresa, que no sé lo que va a ocurrir en la próxima reunión del Comité Técnico. Nosotros, desde luego, vamos a protestar, y nos consta que otras comunidades, por esto que está ocurriendo, no solo comunidades gobernadas por el Partido Socialista, también por el Partido Popular, nada en el horizonte, ninguna voluntad política y, por tanto, una vez más, denunciamos desde el Gobierno de Andalucía el poco interés que tienen los ciudadanos para que, efectivamente, esta capacidad de la recuperación económica pueda llegar a las comunidades autónomas y pueda llegar a las familias en forma de mayor igualdad en sanidad, en educación, en políticas del estímulo a la inversión o en cualquier otra que nos permita que los ciudadanos al menos recuperen una parte de aquello que pusieron en marcha durante la crisis. Les seguiré informando de forma puntual sobre cualquier cuestión que se pueda plantear a este respecto, pero, señoría, insisto en que decepcionante, muy decepcionante, aunque les tengo que decir que no me sorprende en absoluto, aunque tenía la leve esperanza de que el señor Rajoy, en la reunión con la presidenta, quisiera cumplir con su palabra. No lo ha hecho. Espero que en las próximas semanas las comunidades tengamos la capacidad de despertar al Gobierno de Andalucía para que mueva ficha. Muchas gracias. Muchas gracias, señora consejera. El turno de los proponentes, para ello tiene la palabra en primer lugar la señora Lizárraga por el Grupo Parlamentario Podemos. Gracias, señor presidente. Bien, en primer lugar, agradecer a la señora consejera el posicionamiento que ha hecho en torno al trabajo de este nuevo comité técnico de reforma del sistema de financiación autonómica. Nosotros tenemos que decirle que compartimos el posicionamiento que ha hecho, que desgraciadamente, ya lo dijimos, ojalá no se hubiera cumplido algo que le manifesté a la señora consejera en la comisión anterior, donde le decía, con este Gobierno nosotros nos tememos que no se va a llegar de ninguna manera. Ella decía que tenía esa leve esperanza que al final no se ha visto cumplida. Sí, voy a empezar por el final, y a nosotros nos gustaría que Andalucía liderara esa fuerza que tienen que unir ahora las comunidades autónomas, independientemente del Gobierno que tengan, liderar esa posición de el refuerzo de esos autogobiernos, que son los pactos que conforman toda España. Entonces, hacer de esto, del sistema de financiación, una batalla política, institucional, defender nuestra autonomía en los múltiples espacios que tenemos, porque ya es triste que con que solo haya una comunidad autónoma, independientemente del tamaño poblacional que tenga, independientemente de su historia, de sus condiciones institucionales, de sus condiciones financieras, con una solo se pudiera llevar a cabo una reforma del sistema de financiación que nos perjudicaría de todas. Nos parece que es obligación de este Gobierno autonómico empezar a discutir con otros y ver qué pasos se van a dar. Y en la réplica pediría a la señora Montero que nos indicara qué le parece esto. Desde que empezamos el debate sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo,
con representación de las fuerzas parlamentarias en Andalucía, nos encontramos con que, en realidad, el Gobierno de España no ha querido nunca, y ahora ya lo podemos confirmar, una reforma del sistema de financiación autonómica, a pesar de compartir de forma unánime los problemas que tenía el sistema de financiación anterior. Es decir, aquí lo curioso es que partimos de una posición común en torno a los problemas que tiene el sistema de financiación anterior. Pero no hay voluntad de avance. Y esto es incomprensible de todas, a no ser que lo que haya detrás sea el desgaste, el deseo del desgaste de los gobiernos autonómicos. Es decir, una voluntad recentralizadora y desfiscalizadora. Nuestra opinión se ha ido reforzando en cada fase de este debate entre comunidades autónomas y Gobierno central. No ha habido ni una sola ocasión en la que se haya demostrado por parte del Gobierno central, del Gobierno de Mariano Rajoy, voluntad de reforma del sistema de financiación autonómica. Han estado permanentemente mareando la perdiz. Y yo en eso tengo que coincidir. Que si creaban los expertos, que si pedían los informes a las comunidades autónomas, que luego el grupo de trabajo. Ahora, ya, dándole otra vuelta más, un documento del Comité Técnico de Evaluación, volviéndole a pedir a las comunidades autónomas que muestren, pues ¿cómo se van a posicionar las comunidades autónomas? Pues si ya se habían posicionado, pues se posicionarán igual. Afortunadamente, aquí en Andalucía llevamos una posición fuerte y por eso digo que esa posición fuerte la tenemos que trasladar al resto de los espacios autonómicos. No sé si se ha presentado ya un documento de alegaciones, me imagino que sí, en el sentido que ha comentado la señora Montero. A nosotros nos parece que existe un incumplimiento repetido de un Gobierno que se está caracterizado ahora mismo y señalado por la corrupción, y que lo que echa para dar posibilidad a la financiación de la educación, de la salud, de los servicios sociales, y fortalecer esto es más humo, incertidumbre sobre los tiempos y ninguna voluntad real de tomarse en serio ese reto. Entendemos la decepción de su Gobierno, señora Montero, y en particular esa decepción entiendo que será compartida también por la señora Díaz, porque detrás de muchos fuegos artificiales el Gobierno del PP lo que ha hecho ha sido ganar tiempo. De nuevo, ganar tiempo, mientras unos ganan tiempo, otros pierden. ¿Quién pierde aquí? Pierde la ciudadanía y, sobre todo, entre todas las comunidades autónomas, la que más pierde, como decimos siempre, es Andalucía. Y es que, de nuevo, Mariano Rajoy defrauda algo que se suponía que era un cumplimiento y, además, desde aquí se señalaba que había lealtad institucional. Es decir, si ha habido un compromiso por parte del Gobierno central de un encuentro entre los responsables de Fomento y la comunidad, la posibilidad de solucionar el bloqueo para que salga Andalucía a financiarse a los mercados y salir del FLA, y la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera, es que ni una de esos tres compromisos a los que el presidente del Gobierno de España se compromete, ninguno se cumple. Y lo que creemos es que si ese Gobierno sigue, no se va a dar ninguna convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera, porque necesita seguir manteniendo el pie encima de las administraciones autonómicas y necesita seguir manteniendo el pie encima de los municipios, de los gobiernos locales. Y no se trata solamente el pie de lo financiero o el pie de lo económico, se trata también la represión política a las autonomías o a los gobiernos municipales. Para nosotros, el Gobierno de Mariano Rajoy ha sido el mayor obstáculo de nuestra economía y de nuestra autonomía. Lo hemos visto en los presupuestos generales del Estado, en la financiación autonómica, en las 35 horas. Pero hay que recordar también que eso el PP no lo está haciendo solo. Se está viendo apoyado y yo ahí veo que ustedes se van a enfrentar a una gran contradicción, se están enfrentando, y es que Ciudadanos cada vez más, si al principio no lo parecía, pero cada vez más lo está mostrando, es una fuerza recentralizadora y una fuerza que está apoyando la corrupción en lugar de apoyar la democracia. Eso lo veremos, no obstante, con una moción de censura que nosotros vamos a apoyar, lo hemos dicho ya, y que tenemos que ver dónde se va a posicionar el partido que fue socio de investidura y socio de un Gobierno aquí en Andalucía, y cómo se enfrenta el PSOE a esa contradicción que la va a tener.
Creemos que hay que abrir una reflexión importante en torno a esto, no solamente la reflexión que se está abriendo en el Gobierno central, sino también en Andalucía. Sobre el informe, para nosotros el informe de este comité técnico nuevo nos hace volver de nuevo a la casilla de salida. No hay ningún avance real, coincidimos en eso con la señora Montero, con la exposición que ha hecho. No habla nada de cómo superar la infrafinanciación, no hay propuestas para superar la infrafinanciación, no se habla de mayor corresponsabilidad fiscal, justo aquello que más perjudica a Andalucía, confiar en que aumentar nuestra corresponsabilidad fiscal va a permitir salir de la infrafinanciación, no es verdad. No dice cómo se va a aumentar la contribución horizontal, cómo se va a cambiar. En nuestra opinión, el aumento de recursos generales del sistema nos parece una necesidad ineludible, lo hemos dicho en el documento de esta Cámara, lo hemos compartido, lo hemos destacado en cada una de nuestras intervenciones y también el cambio de las prioridades. Poner en el centro la sostenibilidad de los servicios públicos fundamental. Existe la voluntad política de minar la credibilidad de las instituciones territoriales, existe la voluntad política de limitar su acción económica y financiera y de erosionar nuestro estado de bienestar. Y al final pensamos que esto es una voluntad también de seguir regalándoselo a los amiguetes, tanto la educación pública como la sanidad pública. Y no entendemos tampoco que se utilice la utilización del FLA. En todo esto, del Fondo de Liquidez Autonómica, no permitiendo a Andalucía salir a los mercados, porque el FLA se ha configurado como un elemento más de represión política para las comunidades autónomas y ha favorecido el sobreendeudamiento. De esto yo pediría también que la señora consejera nos explicara pues un poco sobre el Fondo de Liquidez Autonómica y cómo quieren paliar la insuficiencia con una forma de compensación en diferido y de esta manera no tener que dar respuestas a peticiones legítimas de mayor igualdad y justicia que vienen de las comunidades autónomas. No vamos a estar dispuestos a aceptar ningún juego trilero en ese sentido y ahí también vamos a estar al lado. Lo que esperamos es que lo que se apoye arriba venga también abajo. Y me refiero, no entendemos cómo ustedes el otro día no apoyaron la ley del 5% sobre el PIB para educación pública. En este sentido, les pediríamos también que el compromiso que nosotros mantenemos en la defensa de la financiación de Andalucía se traslade después también a peticiones concretas que van en esa misma línea. Creemos que desde Andalucía tenemos que seguir con fuerza defendiendo esa posición común que ha sido apoyada por el 90% de la Cámara y pedir que se lidere desde aquí esa unión entre autonomías que tienen problemas y que piden una solución común. Gracias. Muchas gracias, señora Lizárraga. El turno del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Ruiz. Gracias, señor presidente. Buenos días, señora consejera. Efectivamente, se ha puesto de manifiesto que todo lo que el Partido Popular había manifestado en torno a la financiación autonómica, como en el resto de aspectos relacionados con la configuración del Estado autonómico, era una farsa, una auténtica pantomima. Y eso se traduce no en algo baladí, sino en algo trascendental, en una falta de respeto a las instituciones, una falta de respeto a los españoles que vivimos en el conjunto de las comunidades autónomas, las gobierne quien las gobierne, y una falta de respeto a sus representantes. Yo diría que a ellos mismos. Claro, el señor Rajoy ni está ni se le espera, pues está en la UCI, está rodeado de gangrena, está en estado terminal, está en los estertores de quien tiene, claramente está en las postrimerías de una era política que representa aquello que seguramente todos los españoles y españolas queremos olvidar definitivamente, ¿no? Es un problema, insisto, de enorme calado. Hemos intentado jugar lo más limpio que se puede, de forma transparente. Hemos convocado a la sociedad en su conjunto. Hemos convocado a los representantes de los partidos políticos, que son los representantes de los ciudadanos. Hemos generado un sinfín de debates y hemos hecho un esfuerzo enorme por plantear una propuesta honesta, justa, equitativa, participativa y además que pudiera ser
comprometida por todo el mundo, por el Gobierno. Porque claro, el problema es que el Partido Popular no es que no quiera cumplir, es que no sabe cumplir, consejera, es que no está en su ADN el cumplimiento de los compromisos. No han cumplido nunca nada. Rajoy no cumplió nunca nada. No hubo ni uno solo de los cumplimientos, ni de las propuestas que llevaba en su campaña electoral, ni muchísimo menos de sus obligaciones como gobernante, ni ante el Congreso, ni ante las comunidades autónomas, ni ante los ayuntamientos, ni muchísimo menos ante Bruselas. Le hemos estado sacando las castañas del fuego permanentemente, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Mientras ellos querían acabar con el desarrollo autonómico, han sido siempre manifiestamente centralistas. Todas las medidas que han llevado a cabo con ocasión y con la excusa, con la coartada de la crisis, iban destinadas a minar el desarrollo de las competencias de las comunidades autónomas. Ahora, recientemente, en el último informe que remiten a Bruselas, está claramente en contradicción con lo que dicen, y con lo que dicen querer. El peso, tanto en educación, como en sanidad, como en servicios sociales respecto al Producto Interior Bruto. Su proyección permanentemente es la reducción, ojalá para ello hasta el mínimo nivel, de modo que efectivamente se vayan generando esas posibilidades de inversión para el sector privado, que está en su ADN. Y no solo no están cómodos ni saben cumplir, es que tampoco están cómodos en entornos democráticos. ¿Qué significa eso? Pacto, negociación, cumplimiento, seguimientos de acuerdo. Es lamentable, y yo creo, desde luego, como andaluces nos tenemos que sentir, creo que lo ha dicho usted, que se nos ha tomado el pelo, que se reciba a la presidenta de todos los andaluces, que se le diga que se va a convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera y que luego acudamos a esa pantomima, a esa falta de respeto. Y una cosa está clara, todos sabemos cuáles son las conclusiones, aparentemente compartidas por una inmensa mayoría de esta Cámara, sobre el actual modelo de financiación y sobre las consecuencias que ha tenido para Andalucía. Todos lo sabemos perfectamente. Es más, ha sido apoyado por el Partido Popular de Andalucía, que ha suscrito el documento que, como todo el mundo sabe, salió de esta Cámara. Yo tengo que decir que personalmente no lo entendía, puesto que los planteamientos que había llevado a cabo a lo largo de todas y cada una de las sesiones los distintos portavoces del Partido Popular parece que no se correspondían con lo que luego el documento fue, y ahí parecía que no se iban ni siquiera a sumar, pero finalmente parece que se sumaron y todo parece indicar que con convencimiento, y por tanto las conclusiones están claras. ¿Por qué el Gobierno de España no quiere asumir las conclusiones? ¿Por qué no quiere asumir los compromisos? ¿Por qué no quiere ni siquiera escuchar a sus propios gobernantes? Porque están en una situación dificilísima, es que no cumplen ni uno solo de los ejercicios del objetivo de déficit. Es más, es que pastelean acuerdos para sacar adelante unos presupuestos que el propio Moscovici les dicen que cuidado, que eso que están haciendo porque se vieron acorralados y tuvieron que hacer un paripé con una subida de las pensiones puede costar tanto y a ver qué van a hacer. De paso, Montoro se inventa otra imposición indirecta supuestamente sobre el sector de informático, etcétera. Sí, el Partido Popular está absolutamente perdido en el nada. Han creado su propio agujero negro que lo está absorbiendo y que lo está llevando además a un callejón sin salida, y lo peor es que están paralizando y perjudicando al conjunto del territorio, muy especialmente a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas. Desde luego, Andalucía lleva mucho tiempo plantando cara, no solo ha llegado el momento. Comparto gran parte de lo que ha dicho la señora Lizárraga, pero me gustaría matizar que Andalucía es que lleva tiempo liderando, por supuesto. Es que si Andalucía no hubiera liderado el fortalecimiento de los servicios públicos, la reversión de los derechos a los empleados públicos, probablemente no habíamos llegado hasta aquí. Y no tengo ninguna duda que va a seguir haciéndolo, desde la consejería que usted dirige y desde el conjunto del Gobierno, y por supuesto desde el grupo político, desde el grupo parlamentario socialista. Si acaso le contestaría, lo respondería a la señora Lizárraga cuando habla de contradicción en Andalucía. Hombre, es que ustedes tuvieron la oportunidad de apoyar
al mismo candidato que se presenta y se discute la moción de censura. Ya tuvieron la oportunidad de apoyar al señor Sánchez y no lo hicieron en Madrid. Y tuvieron la oportunidad de apoyar a la señora Díaz y no lo hicieron. Nos tuvieron 81 días, 82, 85 días con el Parlamento paralizado. Yo sé que ahora que ustedes van abandonando su bisoñez, que están ya en la experiencia de lo práctico, de que la vida está imponiéndoles realidades que le hacen saber dónde están las claves, estoy seguro que ustedes están, y lo hemos visto, y usted personalmente sabe que le tengo muchísimo aprecio y la tengo en consideración, va a ser mucho más fácil ahora el camino. Pero hemos estado solos durante mucho tiempo. Hemos mantenido la bandera de los servicios públicos, hemos mantenido la bandera de la capacidad de la autonomía de una región, de una comunidad autónoma que tiene 8 millones y desde luego seguimos manteniendo la bandera no solo del sistema de la financiación justa, sino del cumplimiento de la disposición adicional tercera, desde luego de la autonomía suficiente para acceder a los mercados financieros y todos aquellos aspectos que refuerzan la capacidad que tenemos los andaluces constitucional y estatutariamente para decidir cuáles son las políticas que queremos hacer, que están sin duda alguna relacionadas con políticas sociales de redistribución de riqueza y de justicia social. Vamos a seguir en esa línea y, dado que además la comparecencia es agregada, yo estoy deseando de ver la opinión, de oír la opinión del Partido Popular de Andalucía, que ha sido compañero de viaje en los debates, en la participación del documento del grupo de trabajo, y ahora, pues, sinceramente me gustaría conocer cuál es su opinión respecto a esta situación, esta encrucijada en la que se encuentra no ya el Partido Popular a nivel, no voy a pedir eso, pero al menos sí a la posición o a la visión que tienen de la posición del Gobierno de España respecto al nuevo modelo de financiación y la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que era el objeto de esta comparecencia. Muchas gracias. Gracias, señor Ruiz. El turno del señor Hernández Guay para, después de oír a la compareciente y a los proponentes, para fijar posición. Gracias, presidente. Gracias, consejera, por su comparecencia en el día de hoy. Sin duda, el nuevo sistema de financiación autonómica fue un compromiso adquirido por el presidente del Gobierno para que estuviera en marcha a finales de 2017. Así lo suscribió, así lo anunció también en la conferencia de presidentes autonómicos celebrada a principios de 2017 y es algo absolutamente necesario. Pero porque es un sistema realmente obsoleto. Es un sistema de 2009 y si es obsoleto no es porque sea de 2009, de hace 9 años, sino porque es injusto y arbitrario. Porque lamentablemente vemos día tras día cómo hay comunidades autónomas que están privilegiadas en cuanto a financiación autonómica. Por eso es injusto, es profundamente injusto el actual sistema de financiación autonómica. Y además es también injusto porque es totalmente arbitrario y está sujeto al amaño continuo y reiterado de los sucesivos gobiernos que se han sucedido desde esa fecha, desde 2009. Porque se ha actuado de una forma muy arbitraria para dar privilegios a unas comunidades autónomas sobre otras. Y eso, desde Ciudadanos, lo venimos denunciando desde hace mucho tiempo. ¿Por qué ciertas comunidades no cooperan con el Fondo de Compensación Interterritorial? Es necesario redistribuir la riqueza entre comunidades autónomas. Y eso a día de hoy, con este sistema autonómico de financiación autonómica y con el reparto de la financiación, no es posible. Nosotros creemos en un modelo consensuado y un modelo, sobre todo, que demuestre la igualdad de todos los españoles. Todos los españoles deben ser iguales en términos de financiación autonómica. Y también defendemos una armonización fiscal que hemos debatido en numerosas ocasiones en esta Cámara y en el Congreso de los Diputados. Y sin duda, pues asistimos realmente como a esta falta de cumplimiento de ese compromiso de un nuevo sistema de financiación autonómica, a un comité técnico que deja los asuntos sin concretar, sin resolver y, sobre todo, que los deja al arbitrio de una negociación política. Por supuesto, todo debe ser una negociación política, pero sin perder para nosotros, ese objetivo importante, básico y fundamental, que es la igualdad de todos los españoles en cuanto
a la financiación autonómica. Nosotros creemos en un proyecto común para España y para todos los españoles y creemos que la financiación se debe enmarcar en ese objetivo. Ciudadanos siempre ha sido coherente y ha garantizado la estabilidad de instituciones, teniendo a cambio una serie de mejoras para el general de la ciudadanía. En respuesta a la señora Lizárraga, nosotros sabemos que, porque es obvio que Podemos cede ante chantajes nacionalistas antes que nadie y se alía incluso con partidos como Bildu, que ha sido una verdadera lacra para nuestra sociedad. Hoy se cumplen 27 años de un atentado muy grave en Cataluña, en Vic, en el que murieron muchas personas, muchos españoles, muchos catalanes, y parece que eso a Podemos le da igual. Se alía con Bildu y con quien haga falta. En definitiva, señora consejera, nosotros apoyamos que haya un nuevo sistema de financiación de comunidades autónomas. Pensamos que todos los españoles tienen que ser iguales y esa debe ser la máxima. Creemos que hay comunidades autónomas, como la nuestra, que está infrafinanciada. Lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo. Y no estamos de acuerdo con los privilegios que se le han ido dando una vez tras otra, y lo seguimos viendo a día de hoy, privilegios a algunas comunidades autónomas que además son las más ricas. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Hernández. El turno del Partido Popular, para ello tiene la palabra el señor Miranda. Muchas gracias, señor presidente. Señora consejera, nosotros no hemos pedido esta comparecencia porque entendíamos que lo que tenía que producirse es que se convocara el Consejo de Política Fiscal y Financiera, como era lógico y esperamos que se convoque pronto. El Partido Popular apoyó en el Pleno la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Por supuesto, no vemos por qué no. Yo tengo que lamentar la demagogia que aquí se ha utilizado por usted y por el portavoz del Partido Socialista en cuanto a marear la perdiz. Mire usted, el modelo de financiación autonómico de 2001 se aprobó en 2001 y caducó en 2006. En 2006 estaba Rodríguez Zapatero de presidente del Gobierno. ¿Usted sabe cuándo cuándo se cambió el modelo de financiación autonómico que había caducado en 2006? En 2009. ¿Rodríguez Zapatero, según usted, también estuvo mareando la perdiz 3 años? Usted no es consciente, señora Montero, de la situación política que hay, de la situación de las comunidades autónomas, especialmente de Cataluña, de que se tiene que negociar un modelo de financiación para toda España, para todas las comunidades autónomas y con consenso de todas, a ser posible. Ustedes aprobaron en 2009 un modelo con 176 votos. Un voto más de la mayoría absoluta, despreciando a media parte, a la mitad del Parlamento. El Partido Popular no quiere que sea así. El Partido Popular quiere tener el consenso de las comunidades autónomas y el consenso de los principales partidos que gobiernan, que están en el Congreso de los Diputados. Esas llamadas que usted hace continuamente a la falta de palabra de Rajoy, a la falta de palabra, no es propio de una situación institucional como la que usted tiene. El presidente del Gobierno dijo que lo convocaría en mayo porque pensaba que en mayo se podría convocar, igual que pensaba que en mayo, a final de mayo, habría un gobierno en Cataluña y que habría un representante de Cataluña que pudiera participar de los debates y de los acuerdos. Y si finalmente los hechos han llevado a que no pueda haber un gobierno en Cataluña y por tanto un representante de Cataluña, pues tampoco pasa nada, creo yo, señora consejera, porque se atrase una semana. ¿O es mejor hacerlo una semana antes, sin la participación y creando una sensación de agravio contra una comunidad autónoma porque no se le ha dado voz en el modelo de financiación? ¿Usted no entiende eso? ¿O es que no quiere entenderlo? Nosotros no hemos pedido la comparecencia porque entendemos que la posición que Andalucía va a llevar al Consejo de Política Fiscal y Financiera cuando se convoque es la posición que aprobó este Parlamento, con una amplísima mayoría de todo el Parlamento, 101 diputados de los 109. Y por tanto esa es la posición que tiene que llevar. No tenemos que preguntarla. Entendemos que esa es la que va a llevar, porque para eso hicimos el grupo de trabajo, se votó y se aprobó.
La última vez que se aprobó un sistema de financiación autonómico en España, el Partido Socialista y el PSOE andaluz apoyó la nivelación parcial de los servicios públicos, que fuéramos iguales en financiación en servicios públicos fundamentales, pero no en el resto de servicios. Esa fue el apoyo, la apuesta del Partido Socialista, con la oposición del Partido Popular. La última vez que se aprobó un modelo de financiación autonómica en España y que sigue vigente, el Partido Socialista apoyó e impuso el principio de ordinalidad, con la oposición del Partido Popular. El Partido Socialista impuso que las comunidades autónomas con mayor capacidad tributaria tuvieran mayor financiación per cápita. Eso lo hizo el Partido Socialista. En el último modelo de financiación autonómica que se aprobó, el Partido Socialista apoyó e impuso, por 176 votos, el principio de statu quo, que se perpetuaran las diferencias de financiación entre las comunidades autónomas, con la oposición del Partido Popular, pero con el apoyo del Partido Socialista. Una población ajustada como indicador que perjudicaba a Andalucía. Eso apoyó el Partido Socialista en el último modelo de financiación, con la oposición del Partido Popular. Introdujo el modelo un desequilibrio vertical a favor del Estado, según usted misma ha manifestado. Eso apoyó el Partido Socialista en España y en Andalucía, con la oposición del Partido Popular. Y ahora, señora consejera, le pedimos que no vuelvan a las andadas, que rectifiquen, que defiendan el informe que se aprobó en este Parlamento, en el que es una enmienda a la totalidad de todo el modelo que aprobó e impuso el Partido Socialista en 2009 con la oposición del Partido Popular. Por tanto, que se produzca una nivelación total de los servicios, que se elimine la ordinalidad, que se elimine el statu quo, que se elimine y que se modifique la población ajustada para que no perjudique a Andalucía. En definitiva, voy y termino, señor presidente, le pedimos que defienda en el Consejo de Política Fiscal y Financiera el acuerdo de este Parlamento y, por tanto, se le dé la vuelta como un calcetín al actual modelo que aprobó el Partido Socialista. Entendemos también que la posición de Andalucía debe ser de defensa de los intereses de Andalucía y debe ser compatible con la defensa de otros principios de otras comunidades autónomas. Debe ser un modelo para toda España y entendemos que debería y sería bueno que todas las comunidades autónomas se sintieran cómodas con el sistema de financiación y que se hiciera por el máximo consenso posible. Ese consenso que a ustedes les faltó en 2009 cuando impusieron el modelo actual. Gracias. Gracias, señor Miranda. El turno de la señora consejera para contestarle y alegarle lo que tenga por conveniente. Sí, muchas gracias, señor presidente. Voy a dejar para el final las intervenciones de los grupos proponentes para ligarla a la segunda intervención que vamos a poder realizar y me permiten que pueda dar respuesta a las cuestiones que se han planteado por los demás grupos no proponentes. Señor Miranda, de verdad le digo con honestidad, la intervención que ha hecho usted es que no la entiende ni usted. Es totalmente impostada. Ustedes han apoyado un documento y ustedes ahora, cuando el Gobierno de España, lo poco que deja insinuar en las conclusiones supuestas del Comité Técnico, pasan por nivelación parcial, pasan por no establecer suficiencia de recursos, pasan por no hacer ningún tipo de apuesta por la armonización fiscal, pasan por elementos, los pocos que se deslizan, que no van en relación con el documento que ustedes aprobaron aquí, no tienen nada que decir. Lo que usted me ha dicho a mí sobre los elementos que constituyen nuestra propuesta de Parlamento, ¿usted se lo ha dicho al Gobierno de España? ¿Sí se lo ha dicho? Con poco éxito, señor Miranda. Si de verdad usted se lo ha dicho, que no lo sé, no tengo por qué dudarlo, yo sí le he mandado el documento al señor Montoro. Si usted se lo ha dicho, con poco predicamento, porque es que las pocas insinuaciones que se desprenden en el documento van en sentido contrario a lo que ustedes aquí apoyaron. Pero verá, señor Miranda, ni siquiera me voy a ir a eso que es más fino, técnicamente. Me voy a ir a algo mucho más llamativo. Ustedes se dedican en Andalucía permanentemente a lavarle la cara al Partido Popular en Madrid, al señor Rajoy. Y usted me dice a mí que yo soy, no sé lo que ha dicho, que no es propio de una consejera que diga que el señor Rajoy no cumple con su palabra. ¿Que eso no es propio de una consejera? Pero si eso es lo menos que se despacha, señor Miranda, para criticar la actitud del Gobierno de España ha sido mi intervención. Yo puedo utilizar palabras incluso más gruesas. Normalmente las uso.
pero es que quiero sacar este debate de la confrontación política. Normalmente las uso. Pero si usted piensa que mis palabras no son respetuosas, es que no sé qué expresión ha utilizado, ¿son propias del señor Herrera? El señor Herrera, cuando le dice al presidente del Gobierno que es una decesión sobre decesión, que esto es un marear la perdiz, lo ha dicho el señor Herrera, una tomadura de pelo. ¿Usted cree que el señor Herrera no está teniendo una actitud de respeto con el señor Rajoy? Lo que pasa es que están ustedes noqueados. Están ustedes noqueados. Está noqueado el Partido Popular a nivel global, y usted habrá visto que yo no he hecho ni una referencia sobre este tema, pero es que el Partido Popular de Andalucía está doblemente noqueado. Está noqueado por la propia situación que tiene el partido a nivel general y por la situación de Andalucía. Ustedes aquí se dedican a defender lo que no se defiende en las comunidades autónomas donde está también el Partido Popular y donde gobierna, no solamente donde hace oposición, que se suma a las mayorías, sino donde gobierna. No he escuchado a ningún dirigente, señor Miranda, que haga la intervención que ha hecho usted hoy. ¿Y qué esperan ustedes? ¿El aplauso del señor Montoro? Porque es que no le entiendo. Es que ustedes apoyan un documento y ahora se dedican a lavarle la cara al Gobierno de España diciendo que cómo va a convocar el Consejo de Política Fiscal sin que esté Cataluña. Pero si eso no lo ha dicho ni el Partido Popular. Señor Miranda, dejen de hacer ese papel que de verdad les digo, mírese, cuando usted termine esta intervención, mírese lo que ha dicho. No lo ha dicho ni el señor Montoro, no se atreve a decirlo ni el señor Montoro porque le da vergüenza decir esto. Porque evidentemente una comunidad autónoma no puede tener paralizado un país. Señor Miranda, no se puede decir eso. Es que no se puede decir en términos políticos, porque no se puede aceptar que una comunidad autónoma paralice a un país, sobre todo una comunidad autónoma que tiene un afán separatista. Eso no lo dice ni el Gobierno de España. Y coge usted aquí y lo larga. Que es lo que hace habitualmente cuando intenta justificar lo injustificable, que es la posición de inmovilismo del Partido Popular, que es más sencillo. Que el señor Montoro quiere que le sigan haciendo los números, comunidades autónomas y ayuntamientos, dejémonos de lío. Esto es lo que pretende, porque lo ha tenido fácil, porque la tarea se la hacemos otro. Así que, señor Miranda, no meta usted la pata en términos políticos, porque en ningún caso se ha dicho que la no convocatoria del Consejo de Política Fiscal sea porque estemos a la espera de un presunto gobierno en Cataluña. ¿Vale? Entonces, le van a reprender desde otra instancia. Señor Hernández, yo no entiendo tampoco por qué el partido de Ciudadanos permanentemente intenta establecer un agravio con otras comunidades autónomas. Me parece legítimo que ustedes mantengan una posición de denuncia respecto a lo que puede ser un privilegio foral en el País Vasco. Por cierto, un privilegio foral que se consagra presupuesto a presupuesto, con su apoyo. Con su apoyo, señor Hernández. Digo, porque es que en política, el problema que tenemos, todos los que nos dedicamos a esto, es que tenemos que tener una coherencia exquisita para no caer en nuestras propias contradicciones. Entonces, ese privilegio sobre el que ustedes fundamentan el no apoyo al documento de Andalucía tiene una concreción en los presupuestos generales del Estado, en donde se ha todavía maximizado más ese privilegio en la negociación con el PNV, y ustedes lo saben. Y lo apoyan. Y lo están apoyando. Pero dicho esto, me llama la atención que siempre que se hace un planteamiento sobre este tema se haga respecto de otra comunidad autónoma y no respecto del Gobierno de España. La pregunta es muy sencilla. ¿Ciudadanos comparte que al modelo de financiación autonómica le faltan recursos para el estado del bienestar? ¿Sí o no, señor Hernández? ¿Hay un desequilibrio vertical en el reparto de recursos? ¿Sí o no? ¿O ustedes solamente piensan que hay un desequilibrio horizontal entre comunidades autónomas? Insisto que después ustedes consagran con el voto favorable en los presupuestos. Porque yo quiero saberlo, porque quiero saber cómo se va a pronunciar Ciudadanos a nivel general respecto a esa materia. No sé si ustedes piensan que tenemos suficientes recursos. Algunas veces escucho eso en las intervenciones en este Parlamento. Entonces, no lo sé si piensan que no hay que participar de una mayor recaudación por parte de las comunidades o no. No lo sé. En su documento, desde luego, no plantearon ustedes nada respecto a este elemento. Y, señor Hernández, la parte técnica está todo dicha. Lo técnico es técnico y, por tanto, los técnicos han puesto en evidencia los números, han trasladado criterios, a cada uno ha dado una opinión respecto al tema.
Claro que toca intervenir a la parte política. Es que la política tiene que ser la solucionadora de los problemas y la establecedora de consenso. Y, por tanto, claro que la parte política tiene que intervenir cuanto antes, porque, señora Lizárraga, y ya me dirijo a los grupos proponentes, yo no me conformo solo con la convocatoria del Consejo de Política Fiscal, que todavía no tiene fecha. Es que si a la convocatoria del Consejo de Política Fiscal se lleva esa suerte de no sé cómo titularlo, de acta no fiel, que se ha planteado para el Comité Técnico, ¿qué cree usted que vamos a hacer allí? O sea, la pregunta es, o la cuestión está, ¿el Gobierno de España va a poner o no una propuesta sobre la mesa? Es que esta es la cuestión. Una propuesta que los demás podamos discutir y que podemos incluso no estar de acuerdo. Si ya lo que queremos es que se defina. Puede que convoquen el Consejo de Política Fiscal, yo no lo sé. El señor Montoro no ha hablado conmigo a propósito de esta materia, ni tengo más información de la que tienen ustedes. No lo sé. Me temo que van a demorarlo y me temo que una vez que se convoque no van a llevar nada. Porque si lo que se pretende llevar es lo que el Comité Técnico ha elaborado, ¿le puedo decir que allí lo que vamos a tirar para atrás es ese documento? Porque no es nada. Con lo cual ellos van a decir, hemos cumplido con la convocatoria del Consejo. Era nuestra palabra. Ahora, es que las comunidades autónomas no han querido, pero esta qué suerte de tomadura de pelo es. Si el Gobierno de España tiene la mitad de los votos en todos los órganos. Si el Gobierno de España quiere sacar adelante una propuesta, puede hacerlo. Tiene la mitad de los votos de estos órganos. Luego en el Congreso de los Diputados se establecerán otros debates. Y ya lo dijimos, si hay consenso en el seno del Comité del Consejo de Política Fiscal, habrá acuerdo en el Congreso de los Diputados. Esmérense en llegar a un consenso ahí, pero el Gobierno de España tiene mayoría con una sola comunidad del tamaño que sea. Es que ni siquiera quiere parecer que quiere sacar un documento, porque ¿sabe usted lo que no quiere? Poner una propuesta encima de la mesa, porque piensa que este año puede seguir pasando en balde. Esa es mi opinión. Y, por tanto, nosotros claro que estamos liderando el que muevan ficha. No solamente poniendo un documento elaborado con ustedes, con todo este Parlamento, encima de la mesa, se remitió a todas las comunidades autónomas, se le remitió también al propio Gobierno de España, nuestra participación activa al interior del comité. La presidenta de la Junta fue a hablar con el señor Rajoy, pidiéndole, por Dios, que convocara el Consejo de Política Fiscal porque ya la situación era sangrante. Y la señora Cortés sabe que cuando esta comunidad autónoma, año 2012, asistió, recién llegado el Partido Popular, a los decretos leyes más importantes de recorte que tuvo España, Andalucía lideró la resistencia contra el desmantelamiento del Estado del Bienestar. La lideró en educación, en sanidad, en dependencia, en políticas sociales, y le puedo asegurar con la perspectiva, señora Lizárraga, que si no llega a ser por ese liderazgo de Andalucía, hoy la sanidad estaría privatizada, la educación pública estaría provista en el 100% por colegios privados, no se habría hecho ninguna inversión y se hubiera desmantelado la política de la dependencia, terminó, y por tanto estaríamos en otro escenario. Claro que vamos a seguir liderando este debate, pero es infernal la metodología de la que se dota el Gobierno de España, y las metodologías no son inocentes. Cuando uno no quiere avanzar, pues simplemente no establece un marco donde se pueda avanzar. Y por último, decirle que efectivamente en el día de ayer mandamos las alegaciones, que son en el sentido que le he comentado, que nos recogen la fidelidad de lo que pasó en las reuniones, que vuelven a resaltar los elementos que este Parlamento estableció en su día. Y, señoría, yo creo que la pregunta es fácil. El Gobierno de España no tiene voluntad de avance porque la tarea se la estamos haciendo el resto de administraciones. Es así de sencillo. No quieren esforzarse porque nunca cumplieron con su objetivo, aunque eso sí, nos pusieron el pie al cuello, y usted lo sabe, tanto ayuntamientos como administraciones autonómicas. Ya. Muchas gracias, señora consejera. Vamos a proceder al segundo turno, sí, disculpe, el Grupo Parlamentario Podemos, la señora Lizárraga tiene. Gracias, señor presidente. Bien, señora consejera, gracias por la réplica. A mí me gustaría empezar, antes de hablar de nuevo de financiación autonómica, por las palabras que ha tenido el portavoz de Ciudadanos refiriéndose al terrorismo, porque
Mire, yo le he contado al principio de esta comisión, de forma personal, que el 23 de marzo hubo un atentado en Bruselas y que mi hermana estaba allí. Esto nos pilló a la familia, ¿eh? Entonces me parece repugnante que usted ponga en duda, igual que lo está haciendo otra mucha gente de su fuerza política y también del Partido Popular, nuestro compromiso político con el terrorismo. Es repugnante. No nos sitúe al lado de asesinos, porque situarnos al lado de asesinos nos convierte en asesinos. Y eso es una mezquindad y una infamia política. Y además convierte a las víctimas también, se les da un uso político, las víctimas de una banda criminal. Y, por supuesto, contribuye a la incitación al odio. Quiero decirle que por algo así está un diputado del Partido Popular con una querella criminal. Así que le pediría, por favor, que no nos sitúe, ni por favor ni sin favor, que no nos sitúe al lado de asesinos de ETA, que nosotros estamos poniendo encima de la mesa permanentemente nuestro compromiso contra el terrorismo. Y eso, desde luego, es absolutamente inadmisible. Y respecto a la financiación autonómica, señora consejera, yo voy a mantener, a pesar, ¿no?, de aquello en lo que coincidimos, 3 contradicciones que sé que ustedes en este momento tienen. Podremos tener cada uno nuestras contradicciones, pero ustedes tienen 3. La primera de ellas, cuando el origen de las reglas fiscales que ahora mismo nos someten. Y esto hay que ponerse en contra de esas reglas fiscales, que eliminar el corsé, ponerse a favor de nuevas reglas fiscales. Yo creo que esto significaría un importante avance, porque el origen está en esa reforma del 135. Entiendo que hoy ya se produce esa ruptura que figura ya en el documento de financiación. La otra contradicción, yo sigo insistiendo, Ciudadanos, que cada vez que pueden votan contra el estatuto, votan contra una financiación justa, votan con unos presupuestos generales que son antisociales. Y vamos a ver ahora, tras la moción de censura, un nuevo escenario político, y Susana Díaz se puede estar viendo apoyada por quienes se posicionen al lado de un gobierno que tiene corruptos en sus filas. Pero mucho, es una organización criminal. Esto no lo digo yo. Y la tercera contradicción, que tienen que cumplir aquí lo que aprobamos en el documento de financiación y dejar de posicionarse al lado de la derecha. Y me refiero a la ley del 5% y a otras medidas también que hemos traído aquí de fuerte carácter social. Eso es todo. Gracias. Gracias, señora Lizárraga. El turno del señor Ruiz, por el Grupo Parlamentario Socialista. Gracias, señor presidente. Como en la anterior ocasión, pero lo hago al comienzo, un pequeño matiz a la intervención de la señora Lizárraga. Son muchos aspectos los que se están debatiendo en esta Cámara respecto a la sostenibilidad y la garantía de los servicios públicos. Y se les ha dicho ya en una y en varias ocasiones, no solo una iniciativa aislada relativa a la educación como la que presentaron ustedes, sino que sabe usted perfectamente que tenemos otra iniciativa legislativa importantísima en materia de sanidad. Y parece que no es posible que lleguemos a acuerdos, porque ustedes están en este momento en una posición interesada de determinados grupos y personas que tienen un interés muy, muy concreto, pero no es precisamente el del sostenimiento y la garantía del sistema sanitario. Respecto al debate que nos trae hoy aquí, pues yo tenía vana ilusión, evidentemente quedó en nada de que pudiéramos saber la opinión del Partido Popular, la estrategia del pulpo, echar tinta, en definitiva, para justificar a Rajoy, porque ni siquiera le hemos visto su posicionamiento claro en lo que aquí habíamos acordado. Y sinceramente eso me preocupa y me genera varias interrogantes. Insisto que, claro, mucho más después de haber asistido a los debates, señora consejera, y al posicionamiento, bueno, incluso a la enmienda que intentó introducir el Partido Popular en el texto, mucho más en consonancia con su posicionamiento político. Claro, la preocupación entonces, ¿por qué el Partido Popular de Andalucía apoyó el documento final? ¿Por miedo? ¿Por cierto grado de vergüenza? ¿Por no declarar claramente su posición? Es decir, ¿por cobardía política? ¿Rajoy o Montoro
autorizaron o dieron el visto bueno para que el Partido Popular apoyara ese documento? Y si fue así, los están engañando ahora, están jugando con ellos, les dijeron apoya este documento que en realidad no va a ser una realidad. O al contrario, si Rajoy y Montoro no le autorizaron que firmaran el documento, sino que fue un gesto de valentía y de compromiso con Andalucía, porque ahora no continúan con ese gesto de valentía y dan la cara y se suman a la exigencia, no ya, como decía la consejera, de que se reúna el Consejo de Política Fiscal y Financiera, sino que haya un modelo de financiación autonómica justo. ¿O es que sabían, y por eso lo apoyaban, que no iba a prosperar el contenido del documento que defendemos desde Andalucía? Les daba igual incluso que sus posiciones no salieran, da igual, lo apoyamos porque sabemos que no va a salir. Porque, claro, si fuera así, no ya es motivo de preocupación, sino que es de una gravedad política aplastante. Se trata ya de engañar a los andaluces, a sus votantes y a los que no son sus votantes, a todos los que pueden sentirse representados. Claro, en este punto seguramente será necesario que generemos nuevos debates y que el Partido Popular de Andalucía diga cuál es su posición, porque la estamos viendo clara. El Gobierno, a través de su comparecencia, está manifestando una y otra vez cuál es su posición, con las diferencias que puede haber el resto de grupos políticos también. Me refiero al menos a los firmantes. El no firmante también lo tenemos claro. Pero claro, nos encontramos que dentro de los firmantes hay un grupo casi que actúa en esa firma como ectópico, se cuela en esa firma, pero ahora no vemos que ejerza la defensa de Andalucía, ni que ejerza esa supuesta valentía que tuvo, ese compromiso que tuvo a la hora de firmar el documento. Usted lo sabe perfectamente, señora consejera, por parte de nuestro grupo vamos a seguir estimulando y apoyando, reivindicando y denunciando que ese Partido Popular, ese Gobierno que, insisto, está ahora mismo en estado terminal, hasta el final, como mínimo, explique por qué no está haciendo lo que tenía que hacer, por qué no está cumpliendo con el conjunto del territorio y de las comunidades autónomas, porque en un hipotético horizonte, como todos sabemos, si no ahora, inmediatamente, dentro de poco, donde se celebren unas nuevas elecciones para el Congreso de los Diputados y para el Senado, los españoles al menos sepan la realidad del por qué el Partido Popular se escondió aquí y allí, detrás de su máscara, y se aprovechó, y voy terminando, señor presidente, de las comunidades autónomas y del ayuntamiento a costa de los derechos sociales de los ciudadanos, para ocultar no solo su incompetencia, sino permanentemente el perseguir, debilitar al Estado del Bienestar. Muchas gracias, señora consejera. Gracias, señor Ruiz. Cierra el debate la señora consejera. Sí, muy brevemente, señoría, para, por una parte, expresar que seguiremos. Nos tendrán que... Saben ustedes que somos inasequibles al desaliento, por tanto, estaremos peleando por la reforma del sistema. Algunas cuestiones que se me quedaron anteriormente respecto al FLA, ninguna previsión nueva, no ha habido ni una carta dirigida a este Gobierno en donde se establezca si hay horizonte o no para la apertura a los mercados. No nos dicen nada, simplemente no contestan. Escuchamos las cuestiones relativas a las reestructuraciones, condonaciones de las deudas, pero no ha habido ni una reunión con los consejeros ni con los tesoreros para trasladarle efectivamente si se está en esa previsión. Pues yo creo, señoría, que estos son fuegos artificiales. Lo que sí quiero prevenir al Parlamento, nuevamente, es que el señor Montoro no puede pretender que vía reestructuración de deuda o condonación se pueda sustituir el debate. Lo decimos otra vez para que quede constancia, porque no vamos a compartir, por mucho que se beneficiara o no Andalucía de una propuesta que se hiciera. El debate es insustituible porque estamos hablando de los próximos 10 años en materia de financiación. Y para terminar contestando alguna cuestión que ha dicho la señora Lizárraga. Yo creo, señora Lizárraga, que en materia de financiación autonómica coincidimos en el planteamiento del diagnóstico y en las posibilidades que se puedan plantear en el horizonte para que podamos llegar a un acuerdo consensuado. Es más, yo me atrevería a pensar que como fuerzas políticas a nivel global, creo que también
estaríamos en condiciones, no solo en Andalucía, sino en el conjunto de España, de plantear una propuesta razonable que permitiera una revitalización en la reforma del modelo de financiación autonómica de las competencias autonómicas y, por tanto, en la clave de la confianza en el Estado de las autonomías, de las políticas del bienestar, de la capacidad de la diversidad dentro del escenario español, pero sin perder algunas de las señas de identidad que como país nos constituyen. Ahora bien, señora Lizárraga, lo decimos muchas veces, bueno, y nunca veo el momento de trasladarlo y hoy creo que tengo que hacerlo. El origen de los problemas relativos a la financiación o al endurecimiento de las normas de estabilidad presupuestaria no está en la reforma de la Constitución. Eso es una falacia. Más allá de que se comparta o no, en qué sentido el literal de la reforma de la financiación se planteó, el origen está en una política europea que ha estado permanentemente de espalda a los ciudadanos y que hizo en los años de gobierno duros de la crisis no sé, la sonrisa que viene me imagino que se comparte, ¿no? En los años, eso es, en los años, no lo sé, en los años duros de la crisis se hizo una afrenta gravísima, ¿no?, a todos los países en una suerte de chantaje en la que el Gobierno de España se sometía a una intervención y, por tanto, a un arrebato de la soberanía. Es que estamos hablando de cosas muy serias como para dejarla en el marco de si se incorpora o no se incorpora un literal, sino que efectivamente hay que hacer un combate dentro de todo lo que significa las reglas económicas por las que se está moviendo el conjunto de Europa en estos momentos convulsas, lo sabemos, y sabemos que la situación del alejamiento de los Estados, la intervención de la economía, permanentemente provoca dolores de cabeza. Y, por tanto, dejar que las cosas surjan en una suerte espontánea de que se van de alguna manera, a modular por sí solas, una y otra vez se constata que no es así y los ciclos cada vez son más cortos, me temo. De manera que las convulsiones en diferentes elementos globalizados provocan los países. Pero no es verdad que el origen de las reglas fiscales parta de la Constitución, de la reforma constitucional, parte de una posición europea y con o sin reforma constitucional el Gobierno de España, el del color político que sea, y me remito a su propia experiencia en los ayuntamientos donde gobiernan, están obligados a cumplir con las reglas fiscales porque hay instrumentos para obligarles. Por tanto, es que no creo que el debate en la izquierda no puede ser ese. El debate en la izquierda tiene que ser cómo crecemos para que seamos capaces de plantear una alternativa creíble en el entorno donde se toman las grandes decisiones económicas, en el entorno globalizado internacional. Ciudadanos ha proporcionado estabilidad a Andalucía, señora Lizárraga, esa que ustedes no quisieron proporcionar. El Partido Socialista ha gobernado con diferentes sensibilidades políticas. Ha gobernado con Izquierda Unida, termino, y ha gobernado con Ciudadanos. Pero es que les recuerdo que la presidenta de la Junta estuvo 80 días, sin posibilidad de ser investida. Y que, evidentemente, Ciudadanos fue capaz de consensuar un pacto de investidura. Ustedes no movieron ficha durante todo ese periodo y, por tanto, reprocharle al Gobierno andaluz y, por tanto, al partido que gana las elecciones que intente conformar Gobierno es reprocharle que cumpla con su obligación. Tanto, tampoco creo que eso sea ninguna contradicción con independencia de que podamos compartir o no entre ambos grupos políticos, por supuesto que no, la totalidad de nuestros programas electorales, que, como usted bien sabe, no lo compartimos y así lo expresamos. Y, por último, nosotros no estamos del lado de la derecha ni lo hemos estado nunca, porque nosotros somos la alternativa de gobierno a la derecha. Le digo esto porque hemos gobernado con Izquierda Unida durante otras etapas, gobierno del Partido Socialista, y le digo, señora Lizárraga, se lo ha dicho el señor Ruiz, nosotros queremos hablar del 5% de educación, lo hemos metido en el documento, y queremos hablar de sanidad. Y queremos hablar de sanidad. Y queremos hablar de las dos cosas. Ustedes lo saben. Gracias, señora consejera.